Un saludo de bendición en esta tarde de este miércoles 20 de septiembre del año 2023 para toda la iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo. Glorifico al Señor por poderme comunicar y expresar con ustedes, mis hermanos que hoy verán esta transmisión y escucharán la exposición de la bendita palabra del Señor. Para todos ustedes un saludo muy cordial, una diestra de compañerismo y la alabanza a Dios por la oportunidad de acercarnos al texto sagrado, a su bendita palabra y poder mirar hoy el mensaje que Él nos tiene. Quiero invitarle, mis hermanos, para que continuemos adelante este estudio y hoy vamos a tomar el Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 1 y 2. Y donde quiera que usted se encuentre, por favor, tome su Biblia, lea conmigo o preste atención a lo que dice la bendita palabra del Señor bajo este título. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Nos presentamos en este momento ante la misma presencia del Señor Jesucristo y pedimos que su Santo Espíritu sea el que nos guíe en esta tarde y, como lo dijera el apóstol Pablo, Él nos dé espíritu de sabiduría y revelación para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirle, mis hermanos, que siempre que estoy aquí de pie ante ustedes, ha habido previamente un tiempo bastante extenso de oración. Creo que por muchos hermanos también, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y para que la palabra de Dios no vuelva vacía, sino cumpla su propósito. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo estas enseñanzas, hoy estamos en la lección número 122 de este estudio. Y el título del sermón para este día es: Jesús predice la destrucción del templo. Entonces, mis hermanos, este es el último de los 5 discursos que relata Mateo. Es conocido como el Sermón del Monte de los Olivos y contiene parte del más importante material profético de todas las Escrituras, pues es el discurso de su segunda venida. Este capítulo va a ser largo y vamos a tomarnos un tiempo estudiándolo, pero no tenemos ningún afán ni ninguna prisa de correr, sino de poder comprender su bendita palabra, y es necesario nosotros poder estudiarla. Entonces, para usted, mis hermanos, acuérdese que Mateo, el Evangelio, ha tenido 5 temas y hoy estamos en el último de los temas y es el Sermón del Monte de los Olivos. Son solamente 2 versículos. El versículo 1 nos está diciendo que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Este templo fue comenzado bajo el reinado de Herodes el Grande en el año 20 a.C. Este Herodes es el primero de los muchos importantes regentes de la dinastía herodiana, que son nombrados en las Escrituras. Vemos muchos Herodes y los que vemos, los Herodes que relata Mateo, todos eran hijos de este Herodes el Grande. Reinó desde el año 37 a.C. hasta el año 4 después de Cristo. Se cree que era descendiente de Esaú. Herodes fue cruel y astuto. Él fue quien intentó matar al Señor Jesucristo luego de su nacimiento, cuando los magos vinieron para adorarle. Este Herodes amaba la opulencia y los proyectos arquitectónicos grandiosos. Y muchas de las ruinas más importantes que puedan ser hoy día vistas en el moderno Israel datan de los días de Herodes el Grande. Su proyecto más famoso fue la reconstrucción del Templo de Jerusalén y continuaba en construcción cuando los romanos lo destruyeron en el año 70 después de Cristo.
Este templo fue el mismo que fue destruido, según lo expresó el Señor Jesucristo aquí en el versículo 2, que a continuación vamos a verlo. La destrucción del templo fue la primera de las profecías de este tiempo final que se cumplieron luego de que el Señor la dijera. El versículo 2, entonces, respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí vamos a tener en cuenta que hay dos no. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo esto tuvo cumplimiento. Estas palabras se cumplieron literalmente en el año 70 después de Cristo. Tito, el general romano, levantó enormes andamios de madera alrededor de las paredes de los edificios del templo. Los colmó de madera hasta arriba y otros materiales inflamables y los hizo arder. El calor del fuego fue tan intenso que las piedras se desmoronaron. Los escombros fueron cernidos para recuperar el oro fundido y las ruinas distantes fueron derribadas, como había sido descrito por el Señor Jesucristo, y echadas al torrente de Cedrón, un barranco que está al oriente de Jerusalén, entre la ciudad santa y el monte de los olivos. Todo esto, mis hermanos, tuvo cumplimiento. Nosotros hemos visto que la escritura nos habla mucho del torrente de Cedrón. Es un valle que está entre la Jerusalén antigua, que todos conocemos, así sea en fotografías, y el monte de los olivos, donde ocurrieron muchas cosas, donde ocurrió este diálogo que encontramos aquí del Señor Jesucristo con sus discípulos, donde ocurrió la ascensión del Señor Jesucristo. Previo a esto, donde ocurrió la agónica oración del Señor Jesucristo en el Getsemaní, y también donde el Señor dijo que volvería también por segunda vez. Todo esto tiene un significado grandísimo para nosotros los cristianos. Según nos lo describe Mateo 22:7, vamos a mirar lo que nos dice Mateo 22:7. De la siguiente manera: al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. De este pasaje, el juicio que el Señor Jesús describió en la parábola de las bodas de la cena, de las bodas de la cena, Jesús anticipó la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Históricamente, esta fue la generación que experimentó la destrucción de Jerusalén y el incendio del templo en este año 70 después de Cristo, y experimentó una de las persecuciones más grandes hacia los cristianos, donde los cristianos fueron llevados al circo, donde fueron llevados al Coliseo, donde fueron expuestos a los leones para que los devoraran y los mataran, donde sucedieron muchas cosas y muchas tristezas con el pueblo judío. El lamento del Señor Jesús sobre Jerusalén y el retiro de la bendición de Dios del templo, según lo dice el versículo 37 y 38 del capítulo 23. Por favor, leámoslo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Con estas palabras de que vuestra casa os es dejada desierta, en ese momento el Señor Jesucristo retiró la presencia de Dios del templo. Si en un momento el Señor Jesucristo expresó las palabras: mi casa, casa de oración será llamada, ahora el Señor se llevó la presencia de Dios del templo. Ya el templo de los judíos quedó solamente los edificios. Era el objeto de ellos ufanarse y mofarse, sencillamente un templo, pero donde no estaba la presencia de Dios.
Creo que esto nos hace reflexionar a nosotros los cristianos de todos los tiempos. Si nos esforzamos más por las estructuras materiales y nos esforzamos más por las estructuras físicas que por nuestro templo espiritual y por hacer la voluntad santa, agradable y perfecta de Dios. De nada vale un edificio bonito, hermoso, donde no está la presencia del Señor. Es mejor que nosotros nos preocupemos porque la presencia de nuestro Dios esté en su iglesia, que somos nosotros. Esto sugiere fuertemente que este fue el juicio al que se refirió el Señor cuando expresó todas estas cosas, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida. En la época del ministerio del Señor, el templo era una de las estructuras más importantes del mundo. Tenía bloques de piedra cortados perfectamente, hasta de 12 metros de largo, por 3 de ancho y por 3 de alto, que podían casar perfectamente el uno con el otro. Los edificios del templo que son nombrados acá, los que los discípulos le mostraban al Señor, fueron hechos de un reluciente mármol blanco. Por ello los discípulos estaban como asombrados y le decían al Señor: mira el templo y mira sus edificios. Y la pared este de la estructura oriental fue recubierta de láminas de oro, es decir, la pared que daba hacia el oriente, donde el sol la podía proyectar, que reflejaban el sol de la mañana y toda la gente de cualquier lado podía ver el espectáculo. Es como si hubiera sido un grande espejo de oro que en la mañana al alumbrar el sol lo hacía resplandeciente, pero en una pared de oro bellísima que reflejaban el sol. El templo fue la gloria de los judíos, pero no fue la gloria de Dios, porque nunca le glorificaron. Los judíos se mofaban del templo y los judíos creían que el templo era lo que los representaba a ellos, una de las cosas que eran representantes como nación, pero nunca quisieron dar la gloria al Señor. Y por ello el Señor, a través del apóstol Pablo, expresó algo muy importante. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Quedó claramente visto que no son las estructuras y que el Señor no mora en este tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque el Señor lo expresó a través del Evangelio de Juan, él mismo, capítulo 4, versículos 23 y 24. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que lo adoren. Mis hermanos, el Señor dio cumplimiento de todas las cosas que Él dijo. Y esta primera profecía, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida, que no fuera derribada, se cumplió en el año 70 después de Cristo, bajo el imperio romano de Nerón. Su hijo Tito fue el que derribó y quemó la ciudad. Esto para que usted lo tenga bien presente, y espero, querida iglesia y hermano que me escucha y todas las personas, que usted sea uno de los adoradores en espíritu y en verdad que el Señor está buscando que le adoren. Quiero invitarle a que oremos. Eterno Dios, gracias Señor por tu palabra, porque tu palabra nos es revelada y tu palabra nos enseña, Señor, toda la verdad y todo lo que es necesario aprender. Permite, Señor, que cada persona y cada hermano que escuche esta palabra, Señor, sea alertado a adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, por su atención. Reciban un abrazo de su servidor y amigo. Si compartir este video es una forma de predicar el Evangelio, compártalo. Y si se quiere suscribir a este canal, hágalo para que le lleguen los videos. Que el Señor Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.